¿Quién tiene la primera pregunta? Por favor, levante la mano. No, si no pasamos a la alabanza y ya. No. Vamos a esperar que se sienten algunas otras personas. Pedro tiene una pregunta. Y me prometió que no lo va a poner, pero bueno. Buenos días, yo. Hola. Tengo una pregunta para Job 22-28, si pudieses profundizar un poco en ese pasaje, por favor. Job 22-28. Determinás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Bueno, venimos aprendiendo sobre la vida de Job, que no fue una vida nada fácil. Digo, su vida fue fácil, pero Dios lo hizo pasar por una prueba que fue bastante difícil. Y como decía Guy, llegaron unos amigos que lo quisieron apoyar, pero en vez de apoyarlo con sus consejos, lo tropezaron. Y aquí yo creo que está hablando sobre el Espíritu Santo y la guianza de Dios en nuestra vida. Que cuando nosotros tenemos la guía de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida, resplandecemos en este mundo. Somos como luminares para las almas perdidas. Y mientras que nosotros estamos firmes en nuestras convicciones, nuestro camino resplandecerá a luz. ¿Qué quiere decir con luz? El mundo está en tinieblas y necesita de luz. Y la única luz que este mundo puede tener es Jesucristo. Así que, como Jesús mismo dijo que tenemos que ir por el mundo predicando el Evangelio y ser luz para las almas perdidas, yo creo que aquí se refiere a esta misma luz, que nosotros, mientras que estamos en la palabra, podemos ser luz para otras personas y ser firmes estar lo más firme en nuestras convicciones para mostrar esta luz lo más fuerte que podemos con nuestras vidas. ¿Quedó o no quedó? Que la gente sí entiende bien la Biblia. Ay, no. Ok, ¿cómo refutarle a una persona que dice que ha visto santos hacer milagros? Que no necesariamente eso proviene de Dios, pero ¿cómo refutárselo con la Biblia? Buen punto. Digo, todavía hay personas que hacen milagros, pero no son de Dios, porque Dios cesó los milagros, como podemos ver en los libros de Hechos y en Timoteo. El apóstol Pablo también, al final de su ministerio, ya no pudo hacer más milagros. Este ministerio de los milagros cesó. Los milagros Dios usó los milagros para ir en concordancia con sus palabras en los primeros años de la iglesia, para poder hacer la gente entender que sí Él está detrás de esta obra. Pero estos cesaron, como las lenguas también cesaron, también estas manifestaciones que dicen en la Biblia que hablaron en lengua, sí fueron válidos mientras la primera iglesia, la iglesia primitiva, pero hoy día esos son solo manifestaciones no sé si necesariamente del diablo, pero de una persona intentar de engañar, porque no puedes aprender a hablar una lengua de repente. A mí me tomaron varios años, todavía estoy hablando mal español, pero tengo años practicándolo. Y
y este ministerio ya se fue. Si Dios quería darme este don, me lo podía dar de una, pero no. Uno tiene que persistir en las cosas que hace. Y esta parte de sanar lo podemos ver lo más claro cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, creo que en la segunda carta de Timoteo, que tome agua con vino por sus malestares estomacales. Si este don todavía fuera válido, ¿por qué el apóstol Pablo no lo sanó y ya? Porque sabemos del centurión que Jesús sanó a su hijo, que le dijo a Jesús, yo sé que si tú das la palabra, mi hijo puede ser sanado. No tenía que ir, tocar o algo, podía dar el orden y se podían sanar. Pero estos dones de sanación ya acabaron y se están usando más que todo de Satanás para confundir a las personas. Sí, sí. Tenía la pregunta de que si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite la maldad del hombre? ¿Cómo? Disculpa, no. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite la maldad del hombre? Depende qué maldad, como que una persona sea mala. Pecado, pecado. El pecado, porque esta persona no tiene a Dios en su vida. Dios nos hizo, pero después de que Adán pecó con Eva en el jardín de Edén, el pecado está ligado a nuestro corazón. Y hay muchos versículos que explican que de pequeño, que la necedad está ligada del corazón del niño. Tenemos el pecado impregnado en nuestras vidas y no vamos a poder ser perfectos nunca. Por eso el sacrificio que Jesús hizo. Él hizo este sacrificio porque nosotros, aún estando salvos, vamos a seguir pecando. El pecado nunca se va a quitar de tu vida. Vas a pecar. Claro, vas a pecar menos. Comparando, sí, ya me hice así un repaso de mi vida y comparando mi vida anterior, cuando no tenía a Cristo en mi vida, donde estaba pecando mucho más, ahora ya estoy viendo los cambios. Y Dios nos será perfeccionando cada día poquito y poquito más, hasta que el día cuando de verdad vamos a estar con Él y ya en este momento no vas a pecar más. Pero mientras tú estás en la tierra, siempre va a existir el pecado. Y Él va a empezar desde una edad muy pequeña y va a estar con nosotros hasta el último día por nuestra antigua naturaleza, que siempre va a querer hacer su voluntad. De hecho está en mi prédica, pero no lo vas a ver porque te vas a la escuelita. Nuestra antigua naturaleza siempre va a intentar hacer su voluntad y nos va a llevar a lugares donde vamos a pensar que estamos haciendo bien y no, estamos pecando, lamentablemente. Pero no te preocupes, estás salva, vas al cielo, así que el pecado sí es un pecado que te das cuenta de él, pide perdón, pídele a Dios perdón, pero la Biblia dice que cada día Él renueva sus misericordias con nosotros. Así que el día siguiente vas a despertar con 0 pecados, ¿ok? Hace calor, ¿verdad? Ahora entiendo, Guille, cuando pregunta si hace calor. Allá. Bueno, sí, ya, alabanza. O digo, si hay otra pregunta. Aquí, Juanca. Sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trata de decir San Lucas 14.11-15.22? Ok. Lucas. Okay. 14 del 11 al 22.
Lucas 14 espera, que no me esperaba esto. Del sí, 11 al 20, del 11 al 22. Del 11 al 22. Vamos a leerlo, correcto. Vamos a ver qué dice. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también aquel que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelven a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, y sigue con otra parábola de la gran cena, que básicamente es el mismo concepto, es el concepto del reino de Dios y de cómo deberíamos comportarnos nosotros en esta tierra. Tenemos que ser personas que hacen bien. Tenemos que, cuando hay otra parábola que dice que cuando prestas a un hermano, no presta pensando que vas a recibir de vuelta lo que prestaste, sino que tu corazón debe estar un corazón bondadoso. Dice también la Biblia que Dios ama al dador alegre. Así que lo que intenta decir en esta parábola, separar la avaricia de la bondad de Dios. Tú tienes que ser una persona buena de corazón y vas a entender este concepto, puede ser un poco más adelante cuando tienes que ganarte tu dinero y tienes que darle una parte de tu dinero a Dios o a eso, y eso es una muerte de sí mismo. Uno tiene que siempre estar dándole lo mejor que tiene a Dios, no a los vecinos que te van a recompensar o a los amigos. Básicamente lo que dice es que tú tienes que tener un corazón dispuesto de hacer las cosas de Dios, no importa lo que cuesta. ¿Okay? Gracias por la pregunta, de verdad me quedé sorprendido.